Bien, entonces vamos a iniciar con la grabación de la sesión. Vamos a continuar con el tema de finanzas de corto plazo o con el módulo de finanzas de corto plazo, pero hoy vamos a ingresar a un nuevo tema que viene a ser el tema de la administración del capital de trabajo. Así que para ello les voy a compartir la presentación. Aquí. Entonces hoy vamos a ver qué herramientas tenemos para tener una buena administración del capital de trabajo. Pero antes de ello, tenemos que definir qué es un capital de trabajo. Entonces, para hablar del capital de trabajo, primero vamos a hablar un poquito de lo que es la estructura del balance general. Ustedes saben muy bien que un balance general contablemente está compuesto por un lado que son los activos y por otro lado tenemos el pasivo y el patrimonio. ¿Quién me lo podría definir contablemente qué son los activos? ¿Qué serán los activos? Son los bienes y derechos que tiene la empresa. Estos son los bienes y derechos que posee una empresa, ¿correcto? Pero en finanzas los activos son las inversiones, ¿no? Son las inversiones. Y estas inversiones se clasifican de acuerdo a su grado de liquidez. Los activos corrientes, que son los activos más líquidos, y el activo no corriente, que es el activo menos líquido, ¿no? Que es básicamente inversiones en la capacidad máxima de producción. Y por otro lado tenemos el pasivo. Contablemente podemos decir que son las obligaciones que tiene la empresa con terceros, con acreedores. Esto ya pueden ser de corto o de largo plazo. Y el patrimonio son obligaciones que tiene la empresa, pero con los dueños, ¿no? Y estos se clasifican de acuerdo a su grado de vencimiento. Los de corto plazo, que son los pasivos corrientes, y los de largo plazo, que son pasivos no corrientes, y el patrimonio. Pero en finanzas, este lado derecho del balance son la fuente de financiamiento, es decir, cómo la empresa ha obtenido los recursos para poder financiar sus inversiones, que son los activos. Lo que se busca es la mejor combinación, es decir, la mejor estructura, que no es nada más la combinación entre deuda y patrimonio, que ayude a maximizar el valor de la empresa, ¿no? Ese era el objetivo principal de las finanzas. Entonces hay que buscar una estructura óptima, tanto de inversión como de financiamiento, que ayuden a alcanzar el objetivo principal de las finanzas, que es maximizar el valor de la empresa. Entonces, hoy vamos a hablar de una partecita del balance general. Específicamente, hoy nos va a tocar hablar de lo que es el capital de trabajo, la administración del capital de trabajo. Y cuando hablamos de capital de trabajo, nos vamos a referir al activo corriente y al pasivo corriente. Todo lo demás vamos a desechar, pero nos vamos a enfocar a estos dos tipos de activos, corriente y el pasivo no corriente, que son inversiones de corto plazo por un lado y por otro lado son las obligaciones de corto plazo. ¿Estamos? Ahora bien, ¿cómo podríamos definir un capital de trabajo? El objetivo del capital de trabajo es tener un manejo eficiente de las cuentas del activo corriente de la empresa. Ese es el objetivo del capital de trabajo, una administración eficiente de las cuentas del activo corriente. Y también vamos a hacer énfasis en las cuentas del pasivo corriente, pero cuando ya hablemos de capital de trabajo neto. Por lo tanto, los directores financieros de cada compañía tienen que dedicar un tiempo a la administración del capital de trabajo, porque de aquí depende si vamos a cumplir con el objetivo principal de las finanzas, que era maximizar el valor de la empresa.
Pero ese objetivo debe cumplirse logrando un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo. Hay que llegar a tener un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo. Y ustedes saben muy bien que el principio de finanzas dice, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Eso no significa que debemos tomar un elevado nivel de riesgo. Como las opciones de tener una rentabilidad son altas, pues también las probabilidades de perder son altas. ¿Vamos? Entonces debemos buscar un equilibrio entre rentabilidad y riesgo. Entonces tenemos que dedicarlo bastante tiempo, y es más, las empresas justamente dedican bastante tiempo en la administración del capital de trabajo, que es básicamente la administración de las cuentas del activo corriente y pasivo corriente. Si ustedes quieren, básicamente 3 cuentas lo que nos interesa, tanto del activo y el pasivo corriente. Del activo corriente lo que nos interesa son cuentas por cobrar, son los que van a generar efectivo, y el inventario. Estas 2 cuentas son los que generan efectivo para la empresa. Y por otro lado, del pasivo corriente lo que nos interesa son las cuentas por pagar, que también nos genera movimiento de efectivo, ¿no? Esas son las 3 cuentas principales que vamos a hablar en este tema. Ahora bien, ¿cómo definimos capital de trabajo? El capital de trabajo son los recursos que se requiere o que requiere la empresa para poder desarrollar su actividad de manera normal. Es decir, son los recursos destinados a cubrir el costo de operación diaria. Es la cantidad de dinero que una empresa necesita de manera diaria para poder desarrollar su actividad normal. Es decir, para poder cubrir sus obligaciones de corto plazo. Por ejemplo, ¿ustedes necesitan capital de trabajo? ¿O no necesitan capital de trabajo para poder movilizarse, para poder desarrollar su actividad de manera normal? Sí, Lice. Sí, necesitan. Si ustedes no tuvieran capital de trabajo, con seguridad que no se van a poder movilizar. Por ejemplo, si ustedes no tuvieran un centavo en el bolsillo en este momento, les aseguro que el día de mañana no van a poder desarrollar su actividad normal. Primero, que no van a poder transportarse al trabajo porque no tienen los recursos. Segundo, no van a poder consumir alimento porque no cuentan con los recursos. Tercero, si es que tienen algún compromiso por cumplir el día de mañana, pues no lo van a hacer porque no tienen los recursos. Entonces, fíjense cómo una mala administración del capital de trabajo puede dificultar en el desarrollo normal de una organización. Y no simplemente en una empresa, también en las familias sucede lo mismo. Muchas familias actualmente están atravesando por problemas financieros, porque no cuentan con la liquidez suficiente para poder cumplir sus compromisos, ¿no? Entonces, volviendo a recapitular, capital de trabajo simplemente se define como los recursos que una empresa requiere para poder desarrollar su actividad normal de manera diaria. Y cuando hablamos del capital de trabajo nos estamos refiriendo a la cuenta del activo corriente. A la cuenta del activo corriente. Estos son los que nos generan efectivo. Y ese efectivo es lo que nos sirve para poder cumplir los compromisos de corto plazo. Estos recursos de corto plazo deben estar disponibles para poder cubrir todas las obligaciones que tiene la empresa en los plazos establecidos. Debemos tener los recursos para que la empresa debe ser capaz de generar los recursos mediante las cuentas por cobrar inventarios para poder cumplir sus compromisos de corto plazo, como ser pago a proveedores, pago de servicios básicos, pago para material de escritorio, pago para los sueldos y salarios del personal,
O sea, debe haber los recursos suficientes para cumplir estos compromisos. ¿Y quién es el que genera estos recursos? Las cuentas por cobrar e inventarios. Los inventarios se generan ventas. De las ventas se generan cuentas por cobrar y estos se recuperan y nos ingresan efectivo. ¿Estamos? Entonces, capital de trabajo son los recursos que se requiere para poder desarrollar una actividad normal. Específicamente, cuando hablamos de capital de trabajo, estamos hablando del activo corriente. Ahora, cuando hablamos de capital de trabajo neto, ya es el capital de trabajo se convierte en un índice financiero que permite conocer el grado de solidez, de solvencia de la empresa y el margen de protección que ofrece la empresa a los acreedores de corto plazo. En otras palabras, el capital de trabajo neto simplemente es la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Es decir, el capital de trabajo neto es igual a activo corriente menos el pasivo corriente. Es decir, los recursos que tiene la empresa menos las obligaciones de corto plazo. Este es el capital de trabajo, nada más. Los recursos de corto plazo con que cuenta la empresa menos las obligaciones de corto plazo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cuáles son las ventajas de tener un capital de trabajo neto adecuado? Debemos tener lo necesario que nos permita cumplir los compromisos. Entonces, ¿qué ventajas tenemos al tener una buena administración del capital de trabajo? Primero, permite cumplir las obligaciones de corto plazo de manera oportuna. Eso nos va a permitir mantener la credibilidad ante nuestros acreedores. Entonces, ante todo, vamos a ganar credibilidad cuando nosotros cumplimos con nuestras obligaciones en los plazos establecidos. Segundo, asegura el crédito en la empresa y le permite afrontar emergencias. No olvidemos, cuando nosotros recurrimos a un financiamiento, lo primero que nos van a evaluar el sistema bancario es nuestra capacidad de pago, nuestra solvencia. Si tenemos o no la capacidad de generar efectivo para poder cumplir este compromiso. Entonces, si nos hacen un análisis y demostramos que no tenemos capacidad de generar efectivo, entonces es muy difícil que nos puedan otorgar un crédito. Por lo tanto, nos va a decir muchas gracias por visitarnos. No podemos esta vez ayudarlo con lo que nos está solicitando. No, es decir, nos cierran las puertas. El otro es aprovechar los descuentos que se puedan presentar por pronto pago. Si tenemos los recursos disponibles, pues se puede aprovechar los descuentos que nos ofrezcan nuestros proveedores, por ejemplo. ¿No? Por ahí nuestros proveedores tienen problemas de liquidez y nosotros tenemos un compromiso con ellos y ellos nos dicen, nos ofertan un descuento si le pagamos en los primeros, qué sé yo, en los primeros 5 días, o si lo pagamos en esta semana, pues damos un descuento. Entonces, si no tenemos los recursos, no vamos a poder aprovechar estos descuentos que nos ofrecen. ¿Vamos? También facilita la adopción de políticas crediticias más liberales con el cliente. Si tenemos capacidad de generar efectivo, podemos flexibilizar un poquito la política de créditos de esta manera con el objetivo de poder incrementar las ventas. Pero hay que tener muchísimo cuidado en ese punto, porque por lograr vender más, flexibilizo mis políticas de créditos, en el mediano o largo plazo puedo tener las consecuencias, ¿no?
Entonces hay que tener mucho cuidado con este último punto. Entonces estos son algunas de las ventajas que nos trae el tener un capital de trabajo neto adecuado. ¿Estamos? Ahora vamos a comparar un poquito entre lo que es el capital de trabajo y el flujo de caja. El flujo de caja que la empresa genera es lo que se va a encargar de mantener o incrementar el capital de trabajo. Los recursos que genere la empresa es lo que va a ayudar a que se mantenga o se incremente el capital de trabajo. Es decir, que tengamos los recursos para poder cumplir los compromisos de corto plazo. El flujo de caja de la empresa debe ser suficiente ¿para qué? Para poder mantener un capital de trabajo adecuado, reponer los activos cuando estos lleguen a cumplir su ciclo de vida, para atender los costos del pasivo, es decir, cumplir los compromisos con los acreedores, y lo más fundamental, para poder distribuir las utilidades como dividendos. Si no hay recursos, si no hay dinero, no se va a poder distribuir las utilidades como dividendos. Así en el estado de resultado estemos mostrando que hay utilidad, pero si no hay los recursos, pues no se lo va a poder lograr con la distribución de las utilidades mediante dividendos. Entonces es fundamental, fíjense, el tema de la liquidez. Y muchas de las familias actualmente están atravesando, ¿no?, estos problemas de liquidez. Se están viendo en la necesidad o en la obligación de deshacerse de sus activos, es decir, deshacerse de sus bienes, venderlos, ponerlo en prenda, sus televisores, sus cocinas, sus motos, etcétera, etcétera. Eso por no contar con el liquidez adecuado. ¿Estamos? Ahora vamos a ser un poquito más específico y vamos a hablar del capital de trabajo neto operativo. Entonces, hasta aquí sabemos que el capital de trabajo es igual al activo corriente. También sabemos que el capital de trabajo neto es igual a activo corriente menos pasivo corriente. Ahora, ¿qué será el capital de trabajo neto operativo? En el capital de trabajo neto operativo, simplemente se considera aquellos activos que están directamente relacionados con la generación de recursos, menos las cuentas por pagar a proveedores. Es decir, entonces el capital de trabajo neto operativo va a ser igual, dice, a los activos que están relacionados directamente con la generación de recursos. ¿Y cuáles son ellos? Las cuentas por cobrar, más los inventarios, y menos las cuentas por pagar. Entonces, fíjense, simplemente el capital de trabajo neto operativo hace el estudio específico de 3 cuentas, que son los que están directamente relacionados con la generación de recursos, con la generación de efectivo de una empresa. Como es las cuentas por cobrar, inventarios y las cuentas por pagar. ¿Por qué estas 3 cuentas están relacionadas directamente con la generación de efectivo? Primero, la empresa compra al crédito los inventarios, que son las materias primas. O, si es una empresa comercial, la mercadería.
se compra al crédito y se convierte en inventarios. Y si es una empresa industrial, podemos tener inventarios de materias primas, inventarios de productos semiterminados y productos terminados. Eso genera las cuentas por pagar, una salida de efectivo, cuando el momento se pueda cumplir este compromiso. Entonces, la empresa compra a crédito los productos, entonces se convierte en inventario. Y esto genera las cuentas por pagar. Luego, esos inventarios se comercializan y se convierten en ventas. Y si son al crédito, se va a generar las cuentas por cobrar. ¿No? Se generan las cuentas por cobrar. Entonces, fíjense, son estas tres cuentas que intervienen en la generación de recursos. Alrededor de estas cuentas, tres cuentas, es que se mueve el efectivo de la empresa. Entonces, capital de trabajo es igual al activo corriente, capital de trabajo neto, activo corriente menos pasivo corriente, y el capital de trabajo neto operativo, cuentas por cobrar más inventario menos cuentas por pagar. Ahora vamos a hablar un poquito del equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo. Rentabilidad podemos definir como la relación entre los ingresos y los costos generados por el uso de los activos de la empresa. Tanto los activos corrientes como los activos no corrientes. ¿Qué son los activos productivos? Entonces, cuando hablamos de rentabilidad en este tema de administración de capital de trabajo, nos vamos a referir a la relación que hay entre los ingresos y costos que generan los activos. Riesgo. Riesgo es la probabilidad de que una compañía sea incapaz de cumplir sus obligaciones de corto plazo, a medida que estos puedan llegar a cumplir el plazo. Cuando sucede esto, cuando sucede esta situación, la compañía prácticamente llega a ser insolvente. Es decir, cuando la empresa no logra cumplir sus compromisos de corto plazo, la empresa se declara insolvente. Es decir, que no cuenta con los recursos necesarios para poder cumplir sus compromisos. Y lo primero que va a hacer es perder la credibilidad ante sus acreedores. Entonces, riesgo simplemente es la probabilidad de que una empresa no pueda cumplir sus compromisos en los plazos establecidos. Y esto se puede declarar técnicamente insolvente, que no tiene recursos para cumplir sus compromisos. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se puede lograr un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo. Podemos suponer, cuanto mayor es el capital de trabajo neto de la empresa, menos el riesgo. Es decir, mientras más cantidad de dinero tengamos, el riesgo es menor. ¿El riesgo de qué? El riesgo de que yo pueda llegar a incumplir mis compromisos. Cuando yo tengo los recursos necesarios, es muy difícil que yo pueda llegar a incumplir mis compromisos. Entonces, eso significa que el riesgo es bastante bajo. Cuando hablamos de riesgo, en este tema estamos hablando del incumplimiento de las obligaciones. Entonces, cuando tenemos los recursos necesarios y suficientes para desarrollar una actividad normal, es muy difícil que yo pueda llegar a incumplir mis compromisos. Entonces, se pueden dar de dos situaciones. Podemos tener cambios en los activos corrientes o cambios en los pasivos corrientes, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la relación o el índice entre el activo corriente y el activo total, ¿no? Activo corriente y activo total. Cambio de este índice.
¿Qué pasa si aumentamos el activo corriente? Eso es lo que nos dice. ¿Qué pasa si aumentamos el activo corriente y disminuimos el activo total, es decir, las inversiones? ¿Qué va a pasar con la utilidad? Si estamos aumentando la liquidez, estamos aumentando las cuentas del activo corriente, va a disminuir las utilidades, ¿no? Va a disminuir las utilidades. Pero, por consiguiente, estoy disminuyendo el nivel de riesgo. Estoy disminuyendo el nivel de riesgo. Cuando ya aumento la razón activo corriente, activo total, es decir, cuando aumento la proporción de inversiones de activo corriente, lo que estoy haciendo es aumentando esta razón, pero sacrificando utilidad y disminuyendo el riesgo. Pero si yo disminuyo esta razón, es decir, que gran parte de la inversión esté concentrado en activo corriente y una pequeña proporción en activo corriente, entonces estamos obteniendo una mayor utilidad, pero estamos también obteniendo un mayor nivel de riesgo, de que en algún momento yo pueda incumplir estos compromisos. Y también podemos tener efectos en los cambios del activo corriente. Es decir, también podemos cambiar la razón pasivo corriente, activo total. Un aumento de esta razón significa que hay un aumento en las utilidades, pero también un nivel de aumento en el riesgo de incumplimiento de las obligaciones. Y una disminución de esta razón, sacrifico utilidad, pero disminuyo mi nivel de riesgo de incumplimiento de mis obligaciones. Esto lo vamos a ver un poquito con la práctica. Vamos a hacer un ejemplito aquí, por ejemplo, para ver lo que hemos visto. El equilibrio que hay entre liquidez, riesgo y rentabilidad. Entonces, a ver, un voluntario que quiera leer este caso. Yo, Lisa. Adelante. La empresa Yotaú S.A. cuenta con el siguiente balance general resumido en dólares. Activo corriente, $120,000. Activo fijo, $280,000. Total activo, $400,000. Pasivo corriente, $40,000. Fondos de largo plazo, $360,000. Total pasivo más patrimonio, $400,000. Sobre el avance de esta información, la empresa considera y gana 8% sobre los activos corrientes, 20% sobre los activos fijos. Las deudas corrientes le cuesta a la empresa 6% y los fondos de largo plazo 10%. Muy bien, entonces fíjense, aquí tenemos o nos presentan una estructura de inversión, una inversión de corto plazo, que viene a ser el activo corriente, y las inversiones de largo plazo. También nos presentan el financiamiento de corto plazo y el financiamiento de largo plazo. Todas dos estructuras, tanto en las inversiones como en financiamiento. Ahora nos dice, sobre esta información, dice que la empresa tiene una rentabilidad del 8% sobre los activos y 20% sobre los activos fijos. Es decir, en otras palabras, las inversiones de corto plazo simplemente me generan una rentabilidad del 8%.
Y las inversiones de largo plazo nos generan una rentabilidad del 20%. Entonces, si yo quisiera obtener una mayor rentabilidad, lo que tendría que hacer es invertir gran parte de mis recursos en las inversiones de largo plazo, ¿no es cierto? Porque ahí es donde nos genera una mayor rentabilidad. Es decir, tendría que sacrificar un poquito lo que es el activo corriente, es decir, disminuir aquí y llevarlo a las inversiones de largo plazo. Pero al sacrificar los recursos que son para cumplir las obligaciones, estaría aumentando el nivel de riesgo de que en algún momento yo no pueda cumplir los compromisos. Es decir, estoy disminuyendo mi liquidez, sacrificando liquidez para aumentar rentabilidad. Para aumentar rentabilidad, voy a aumentar el nivel de riesgo de incumplimiento de las obligaciones, ¿no? Y luego dice, por otro lado, las deudas corrientes les cuesta a la empresa 6%, es decir, conseguir financiamiento a corto plazo a la empresa le cuesta 6%, y los fondos de largo plazo le cuesta 10%. Entonces ahí pueden ver ustedes, por ejemplo, qué fuente de financiamiento es más barato, las de corto o de largo plazo. ¿Cuál fuente de financiamiento es más barato? Las de largo plazo, dicen. Corto plazo. Las de largo plazo son más baratas, o sea, el 10% es más barato que 6. Corto plazo. Corto plazo, ¿no es cierto? Corto plazo. Corto plazo es mucho más barato. Pero ¿ustedes qué prefieren? ¿Prestarse dinero a corto plazo o a largo plazo? A largo Largo plazo. plazo, dice. Imagínense que ustedes necesitan 500 bolivianos en este momento. Ustedes tienen un compromiso para mañana de pagar 500 bolivianos. Y no tienen los recursos. Plan B, buscar financiamiento. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Que ustedes se presten estos 500 para pagar el lunes o para pagar al final del mes de junio, por ejemplo? ¿Qué es preferible? A largo plazo. Pagar en junio. En junio. A largo plazo, ¿por qué? Porque tengo más tiempo para poder El ahorrar factor o conseguir. tiempo, ¿no? El factor tiempo. Tengo el tiempo necesario y suficiente para generar efectivo y cumplir con nuestro compromiso. Pero si yo me prestara estos 500 que necesito para mañana y cumplir un compromiso y prometo devolver el día lunes, les puedo asegurar que la probabilidad de incumplir este compromiso es alta, la probabilidad. A pesar que es mucho más económica, es mucho más barata financiarse a corto plazo. Pero hay un factor que es fundamental, el tiempo, ¿no? Muy bien, ¿qué más nos dice el ejercicio? A ver. Continúe. Aquí vamos a cambiar un ratito, por favor. Aquí quiero modificar algo. Okay. Pero un ratito aquí voy a modificar antes que puedan leer. Ahora sí, adelante. La empresa considera disminuir su capital de trabajo neto a $40,000. Esto se puede lograr desplazando $20,000
$20,000 de los activos corrientes a los activos fijos y $20,000 de los fondos de largo a los pasivos corrientes. Sobre la base de esta información, determinar la posición de la liquidez, riesgo y rendimiento. Y además determinar, inciso A, la solvencia de corto plazo, inciso B, el capital de trabajo neto, inciso C, la utilidad sobre los activos, inciso D, los costos sobre los pasivos, inciso E, el rendimiento sobre la inversión. Perfecto. Entonces tenemos la situación actual y tenemos una propuesta. Entonces vamos a comparar entre la situación actual, entre la propuesta que nos están planteando poner. ¿Estamos? Muy bien. Entonces toda esta información lo que vamos a hacer es vaciar a un libro de Excel. Entonces vamos a abrir un nuevo libro de Excel. Me avisan si ustedes pueden ver, por favor. Todavía no se ve. Se ve. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Muy bien, estas son las estructuras que yo tengo. Entonces lo que voy a hacer es vaciar a este libro de Excel. Entonces vamos a tener el detalle. Como siempre. Vamos a tener la situación actual. Vamos a poner la actual aquí. Primero vamos a trabajar con lo actual. Ahí está. Muy bien. Por un lado tengo lo que son los activos corrientes. Y tengo los activos fijos. Es decir, las inversiones. Inversiones de corto plazo que ascienden a $120,000. Y las inversiones a largo plazo ascienden a $280,000. Es decir, mi total inversión, que son total activos, ascienden a $148,000, ¿no? O perdón, 280,000. Ahí está, $400,000, ¿no? Y por otro lado también tenemos el financiamiento de corto plazo, que es el pasivo corriente. Y tengo los fondos de largo plazo. O los financiamientos de largo plazo. Y cada uno de estos financiamientos de corto plazo es un monto de $40,000 y el financiamiento de largo plazo es de $360,000. Sumamos total estructura de financiamiento, que es total pasivo más patrimonio, asciende también a $400,000. Ustedes saben muy bien por ecuación de doble partida, el activo tiene que ser igual al pasivo y Igual al pasivo y patrimonio. patrimonio, ¿no? Muy bien. Por otro lado, vamos a tener los rendimientos que ofrecen las inversiones y los costos que generan el financiamiento. Entonces vamos a tener los rendimientos y costos.
A ver, rendimiento. Rendimiento del activo corriente, de la inversión de corto plazo. Rendimiento del activo corriente. Rendimiento del activo fijo de la inversión de largo plazo. Vamos a abreviar rendimiento del activo fijo. Y esto lo vamos a abreviar como rendimiento. Rendimiento del activo corriente. ¿Estamos? Para poder utilizar. Muy bien. Ahí está. Ya tenemos los rendimientos tanto de la inversión de corto plazo y los de largo plazo. Pero los financiamientos generan un costo. Entonces, costo del pasivo corriente y costo de los fondos a largo plazo. A largo plazo. Esto vamos a agregar costo de fondos de largo plazo. ¿Okay? Y esto costo de los pasivos de corto plazo. Ahí está. Muy bien. A ver cuáles son los rendimientos que generan las inversiones tanto de corto y largo plazo y los costos de financiamiento de corto y largo plazo. Entonces eso lo tenemos en la siguiente. Entonces vamos y traemos. Aquí está, ¿no? Entonces fíjense, usted puede ver que tenemos un rendimiento sobre el activo corriente del 8%. Tenemos una rentabilidad de las inversiones de largo plazo, un 20%. Y tenemos costo de las fuentes de financiamiento de corto plazo del 6%. Y los fondos de largo plazo del 10%. Todos estos medidos en términos porcentuales. ¿Ok? Ahí está. Esos son los rendimientos y costos que generan cada una de las diferentes estructuras de inversiones y financiamiento. Muy bien. Hasta aquí tenemos la información. Hasta aquí tenemos la información. Ahora, ¿qué es lo que nos piden que calculemos? Bueno, deje de compartir. Mi objetivo no era eso. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que nos pide? Nos piden que calculemos la solvencia de corto plazo. Entonces, nos piden la solvencia de corto plazo. Entonces, voy a colocar aquí, aprovechando el formato, aquí vamos a colocar solución. Solución. Esto va a ser de la situación actual. Y lo primero que nos piden es la solvencia de corto plazo. Solvencia de corto plazo. La pregunta, ¿cómo se calcula la solvencia de corto plazo? Ya hemos visto el tema de análisis financiero. Entonces, habíamos analizado la solvencia de corto plazo y de largo plazo. ¿Cómo se analiza la solvencia de corto plazo? Es decir, ¿qué razón o grupo de razones financieras hemos utilizado para evaluar la solvencia de corto plazo? La de actividad. La liquidez corriente, ¿no es cierto? La liquidez corriente. Aquí era igual la liquidez corriente, ¿recuerdan? Activo corriente sobre pasivo corriente. Perfecto, muy bien. La liquidez corriente simplemente era igual a activo corriente dividido entre el pasivo corriente. Entonces lo que vamos a hacer es la operación. Entonces vamos a decir activo corriente dividido entre pasivo corriente.
tenemos un índice de 3. ¿Cómo interpretamos este 3? ¿Cómo interpretamos el 3? Por cada dólar de pasivo a corto plazo, la empresa tiene $3 de activo. $3 para poder asumir esa deuda, para pagar eso. Muy bien, por cada $1 de deuda de corto plazo, la empresa cuenta con $3 para poder cumplir este compromiso. ¿Estamos? Debo 1 y tengo 3 para pagar. Pregunta, ¿es solvente la empresa en el corto plazo? Sí. Sí, es solvente. Es decir, tiene capacidad de pago. ¿No? Tiene capacidad de pago. Punto a favor para la empresa. En la situación actual, tiene capacidad de pago la empresa. Ahora vamos con otro inciso. ¿Qué nos pide ahora? ¿Qué nos pide ahora? Capital de trabajo neto. Ok. El capital de trabajo neto. ¿Cómo se determina el capital de trabajo neto? Activo corriente. Activo corriente menos pasivo corriente. Capital de trabajo neto. Ok. Sencillito como ganar la Oriente, ¿no? Sí, dicen. Activo corriente menos pasivo corriente. Tengo 80,000 de capital de trabajo. Tengo de 80,000 como capital de trabajo. ¿Cómo interpreto estos 80,000? Que la empresa tiene liquidez para cubrir sus compromisos a corto plazo, 80,000 bolivianos. A ver, la empresa tiene recursos adicionales después de haber cubierto todas las obligaciones de corto plazo que sirven para poder apoyar nuevas inversiones, poder aprovechar oportunidades que se presenten de negocio o aprovechar descuentos que nos puedan presentar o pagar obligaciones de largo plazo. Es decir, después de cumplir todas las obligaciones de corto plazo que es pasivo corriente, aún tengo recursos adicionales de $80,000. Esos $80,000 sirven para poder apoyar nuevas inversiones, para poder aprovechar nuevas oportunidades de negocio, para poder aprovechar descuentos que se puedan presentar o pagar mis obligaciones de largo plazo. ¿Correcto? Entonces, con esto, ¿podemos decir realmente que la empresa sí es solvente? Sí, licenciado. Sí, ¿no? Muy bien. ¿Qué más nos pide? Nos pide la utilidad sobre los activos. Entonces nos piden la utilidad sobre los activos. ¿Cómo calculamos la utilidad sobre los activos? Utilidad sobre los activos, así vamos a abreviar. Aquí va a ser igual. A la rentabilidad que me están generando las inversiones, fíjense. La inversión de corto plazo de $120,000 me genera una rentabilidad del 8%. Es decir, una rentabilidad
en este caso ya no rentabilidad, una ganancia de $9,600, ¿no? Estos $120,000 de inversión nos genera una rentabilidad de 8%, que significa una utilidad de 9,600. A esta utilidad de corto plazo, de las inversiones de corto plazo, lo tengo que sumar las inversiones de largo plazo. Y las inversiones de largo plazo generan una rentabilidad del 20%. Por lo tanto, la rentabilidad total o la utilidad total, en este caso, generada por la inversión, es de $65,600. De $65,600. ¿Estamos? Ahora lo mismo, calculamos los costos sobre los pasivos. Costos sobre los pasivos. Costos sobre los pasivos. Entonces, ¿cuáles son los costos de financiamiento que va a incurrir la empresa? Tenemos los costos de financiamiento de corto plazo, $40,000 me cuesta conseguir un 6%, es decir, un costo de 2,400. A esto lo tengo que agregar los costos de los fondos de largo plazo, es decir, de las fuentes de financiamiento de largo plazo, que es $360,000 por el 10%. Si ustedes quieren, es como el interés total, básicamente, que es el costo financiero. Entonces, fíjense, conseguir $400,000 a la empresa le cuesta $38,400. ¿Estamos? Con esto, ya podría calcular lo que viene a ser la utilidad. La utilidad neta. ¿Cómo calculo la utilidad neta? Simplemente va a ser utilidad menos los costos. Es decir, tengo una utilidad neta de 27,200. 27,200. ¿Y qué es lo que me está preguntando? Me está preguntando la rentabilidad sobre la inversión. Me está preguntando la rentabilidad sobre la inversión. Sobre la inversión. Es decir, el ROI. Entonces, ¿cómo calculo la rentabilidad sobre la inversión? ¿Cómo calculo la rentabilidad sobre la inversión? Esto va a ser igual la utilidad neta dividido entre la inversión total. La inversión total es de $400,000, es decir, el rendimiento sobre el activo. Entonces, fíjense, la rentabilidad generada por la inversión es de 6,80%. De 6,80%. Ese es sobre la situación actual. ¿Estamos? Eso es sobre la situación actual. No sé si hasta aquí tiene alguien alguna consulta, alguna pregunta. No, Lisa. Perfecto. Vamos a volver al caso ahora. Buenas noches. Vamos a volver al caso. Detrás del cementerio. A ver, ¿qué nos dice la propuesta? La propuesta dice lo siguiente. La empresa considera disminuir su capital de trabajo neto a $40,000. Ese es el objetivo. Disminuir a $40,000. Esto se puede lograr desplazando 20,000 de los activos corrientes a los activos fijos. Lo voy a llevar esto allá.
al libro de Excel para que trabajemos con él. Aquí. Entonces dice, el capital de trabajo que planteamos es reducir a $40,000, es decir, de 80,000 a 40,000. ¿Cómo lo vamos a lograr eso? Desplazando 20,000 de los activos corrientes a los activos fijos. Es decir, nos está diciendo, bueno, no sé si están viendo, parece que no, ¿no? No está compartiendo pantalla, dice. Ahora sí. Entonces nos dice, fíjense, este capital de trabajo neto de 80,000, quiero que sea 40,000. Ese es el objetivo. ¿Cómo lo vamos a lograr eso? Dice, puede lograr desplazando 20,000 de los activos corrientes a los activos fijos. Es decir, desplazar de las inversiones de corto plazo a largo plazo 20,000. Hacer un traspaso de las inversiones de corto plazo a largo plazo. Y 20,000 de fondos de largo plazo a los pasivos corrientes. Es decir, de las fuentes de financiamiento de largo plazo, llevarlo 20,000 a fuentes de financiamiento de corto plazo. De esa manera vamos a cumplir este objetivo. Entonces, esa es la propuesta que me plantean. Entonces, veamos si funciona esa propuesta. Entonces, aquí lo vamos a poner propuesta. La propuesta. ¿Qué es la propuesta? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que estos 20,000, 120,000 ahora se van a convertir en 100,000, ¿no? Y estos se van a convertir en 300,000. ¿Estamos o no estamos? La empresa considera disminuir su capital de trabajo neto a 40,000. Esto se puede lograr desplazando 20,000 de los activos corrientes a los activos fijos. Entonces, 20,000. Por lo tanto, si eran 120 menos 20 quedarían 100. Esto eran 280 más 20 quedarían 300. La estructura de inversión no cambió para nada. Y hay también cambios en el financiamiento. Nos dicen que 20,000 de los fondos de largo plazo a los pasivos. Es decir, de estos 360, 20,000 van a pasar a corto plazo. Entonces, esto llegaría a ser 60,000. Y esto se va a quedar en 340,000. Y obviamente por ecuación contable, ustedes saben muy bien que tiene que cuadrar total activo, total inversión a total financiamiento. ¿Estamos? ¿Queda claro? Con ello, vamos a volver a calcular. Esto no va a cambiar. Esto va a mantener tal cual, ¿no? No cambia la estructura de... Bueno, cambió la estructura de inversión y financiamiento, pero la rentabilidad, como los costos de las inversiones y de los financiamientos, los costos no cambian. Ahora también vamos a calcular los resultados para la propuesta. Como yo lo tengo todo vinculado, pues no necesito estar volviendo a calcular todo. Lo único que tengo que hacerlo es arrastrarlo nada más y ya está calculado absolutamente todo. Fíjense, ya está calculado activo corriente dividido entre pasivo corriente. ¿No? Ya está. O sea, ya todo está calculado. No hay nada que hacer. Eso es lo bonito cuando hacemos el cálculo. Ahí está. La pregunta es, ¿hemos mejorado o hemos empeorado la situación con la propuesta? Mejorado. A ver, veamos. ¿En qué hemos mejorado y en qué hemos empeorado? En la utilidad sobre los activos. Se empeoró en la solvencia a corto plazo. ¿Hemos sacrificado liquidez? Pero hemos sido compensado con una mayor rentabilidad, ¿no? Hemos sacrificado liquidez. A cambio de ello, hemos tenido una mayor rentabilidad.
Entonces podemos tener un cuadro de resumen. Podemos decir aquí y fíjense para que se pueda, voy a hacer un mini gráfico para que se pueda interpretar de la mejor manera. Un mini gráfico. Nos vamos a insertar el gráfico de líneas y ahí ustedes pueden ver el comportamiento, ¿no? Marcadores. Ahí está. Ese es el comportamiento. Fíjense, sacrificamos liquidez, pero hemos obtenido una mayor rentabilidad. ¿Qué significa sacrificar liquidez? ¿Qué significa eso? Que no va a tener capacidad de pago. Menor capacidad de pago. Es decir, aumenta mi nivel de riesgo de incumplimiento de las obligaciones de corto plazo. Si estoy sacrificando liquidez, puede ser que en algún momento me falte el dinero para poder cumplir los compromisos. Estoy aumentando el riesgo de incumplimiento. Pero a cambio de ello estoy obteniendo una mayor rentabilidad. Entonces, fíjense, comparemos la situación actual con la propuesta. La liquidez de la situación actual es 3. De la propuesta es 1.67. Ahí está. Pero en la actual, cuando la liquidez es 3, tenemos un riesgo bajo, ¿no? Debo 1, tengo 3 para pagar. Mi riesgo de incumplimiento es bajo. ¿Y qué pasa con la rentabilidad? Sube, aumenta. 6.80. En la propuesta, fíjese, hemos disminuido liquidez, hemos sacrificado la liquidez. Al sacrificar liquidez, es decir, ahora debo 1 y tengo 1.67 para poder cumplir ese compromiso. Entonces el riesgo es alto, es decir, sube el riesgo, ¿no? Cuando yo sacrifico liquidez, lo que estoy haciendo es subir el riesgo de incumplimiento de mis obligaciones. Pero, a cambio de eso, estoy obteniendo una mayor renta, una mayor rentabilidad. ¿Estamos? ¿Queda claro eso? ¿Cómo nosotros aumentamos el nivel de riesgo de incumplimiento sacrificando liquidez, pero para obtener Mayor rentabilidad. una mayor rentabilidad? Entonces podemos llegar a esta conclusión. Podemos llegar a esta conclusión. A mayor liquidez, menor riesgo y menor rendimiento. Y eso es lo que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Mayor liquidez, menor riesgo y menor rentabilidad. ¿No? Menor riesgo y menor rentabilidad.
A menor liquidez, disminuye la liquidez, sube el riesgo, mayor riesgo y mayor rentabilidad. Entonces, fíjense, sacrificar liquidez significa asumir un mayor nivel de riesgo de incumplimiento de mis obligaciones, pero me estoy viendo compensado con una mayor rentabilidad. A medida que yo sacrifico liquidez, estoy aumentando el riesgo de incumplimiento, pero me estoy viendo compensado con una mayor rentabilidad. Pero si aumento mi capacidad de pago, si aumento mi solvencia del corto plazo, el nivel de riesgo va a ser bajo, pero también la rentabilidad va a ser baja. ¿Correcto? ¿Queda claro? Bien, jóvenes. No sé si alguien tiene alguna consulta entonces. A ver. Aquí voy a parar la grabación. Y si alguien tiene alguna consulta, pues lo resolvemos sin la grabación. ¿Quedó claro este ejercicio, no? Sí, licenciado. Perfecto. Entonces aquí quedamos con la grabación de la sesión.